Estamos en Lengua Viva, Letra Inquieta presentando el nuevo cuadernillo para tercer año 2023. Está organizado en torno al eje temático La Mala Palabra. Hay programados 2 bloques. El primero trabaja la literatura con la novela Seguir un autor, María Fernanda Heredia, el texto informativo y el texto argumentativo. El segundo bloque trabaja, como el diseño lo prescribe, textos normativos, jurídicos e instructivos. En cuanto a los géneros literarios, se trabaja el teatro. Bien, vamos con el bloque 1. Los temas son el bullying, el ciberbullying, y el texto disparador es la exposición del rosarino Fontana Rosa en un congreso de la lengua en el que reflexiona y cuestiona la denominación mala palabra, en un tono humorístico que lo caracteriza, muy gracioso. Va transitando por qué son malas, si pegan, si están reñidas con la moral, y nosotros vamos desarrollando la respuesta en torno a los matices y los usos de las malas palabras. Tomamos, por ejemplo, la palabra mierda, que es la que él toma. Hay 5 ejemplos en los cuales uno solo tiene una intención agresiva, una intención de insulto. El resto de los usos son inofensivos, de desahogo, de admiración, de exageración. Incluso hay uno que es un buen deseo, un uso argentino en el que te deseo merd o mucha mierda significa éxitos. Entonces, las malas palabras no son ni buenas ni malas por sí mismas, sino cuando son parte de un texto y ese texto tiene una intención. Lo que importa es la intención de los textos. Eso, dice nuestro querido Chavito, y nos habilita para ir a la siguiente secuencia, que es la clasificación de los textos según su intención. Entonces tenemos los textos informativos, los persuasivos, los prescriptivos y los textos literarios. Hay una actividad de reconocimiento de la intención de los textos, con textos muy pequeñitos, y ellos tienen que ir distinguiendo, identificando con qué intención está escrito cada uno. Va a resultar que no aparece ningún texto malo, y entonces, ¿qué pasa con los malos textos? No están, porque en el ámbito de la ciudadanía y del estudio son discriminados por malos, precisamente. Donde sí los vamos a encontrar es en la literatura, que no discrimina ningún tipo de uso del lenguaje ni de práctica social. Entonces empezamos la segunda secuencia, que es seguir un autor, con la novela La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia, donde una de los protagonistas sufre bullying y ciberbullying, y ahí entonces sí vamos a encontrar los malos textos, los textos dañinos, la mala palabra. Primero hay una exploración de la obra completa de la autora, donde los chicos tienen que anticipar de qué tratarán, cuál leerían, cuál no, etc. Luego se les presentan las tapas y contratapas de la novela que vamos a leer, y también se les pide que anticipen, especulen sobre el tema sobre de qué va a tratar la novela. Consignas durante la lectura: hay varias consignas de comprensión lectora y de vinculación con la propia vida. Se les hace reflexionar sobre situaciones de bullying que hayan visto o vivido. Hay una actividad gamizada donde se aporta el enlace y se explica cómo usarlo, y para cerrar con la novela se les da la grilla para realizar una recomendación literaria que no tiene por qué ser positiva, puede ser positiva o negativa, pero siempre fundamentándolo. Con esta actividad que se entregan al profesor, una escritura por sí mismo, se finaliza con La lluvia sabe por qué. Ámbito del estudio: los textos informativos, la noticia. Se presenta una noticia sobre la temática que nos ocupa, que venimos tratando, del ciberbullying. Se marcan sus paratextos y se habla sobre las 6 W, que es el contenido básico y la organización de la información en toda noticia, que tiene que ver con el what, qué sucedió, why, por qué, how, cómo, who, quién, etc. Se presentan 2 recortes de noticias que también informan sobre casos de bullying, y se les pide que ellos trasladen el caso de Lucía, una de las protagonistas de la novela, a el formato noticia, que precisen la información que falta, porque obviamente la intención de la novela no es precisar información, y se les da una plantilla para que rellenen en el formato informativo el texto escrito por sí mismos.
Cuarta secuencia, textos argumentativos, la opinión. ¿Dónde aparece este tipo de textos? Actualmente aparece más que nada en las redes sociales porque estamos continuamente opinando, y se les brinda un ejemplo, un texto argumentativo que es una columna de opinión adaptada sobre el ciberbullying, cuya tesis sostiene que el ciberbullying es muchísimo más intenso y dañino que el bullying tradicional, porque no se acaba cuando salgo del ámbito en el que lo sufro, me lo llevo a mi casa, está en mi celular, incluso se activa mientras duermo, no tiene descanso. Esa es la tesis de este texto y utiliza variedad de técnicas y argumentos para sostenerla. Hacemos un trabajo con la identificación de la tesis, argumento base, argumento de respaldo y las técnicas que esos argumentos manifiestan. Están los lógicos, están los argumentos de autoridad, está la ejemplificación y la apelación a la emotividad. Actividad de producción, ellos deben opinar en capturas de Twitter sobre casos precisos de violencia escolar, inventarse un usuario y agregar su opinión en el espacio en blanco debajo de cada captura, pero se les recomienda que antes de escribirlo transiten con el docente una reflexión sobre el lenguaje en cuanto al uso de los conectores imprescindibles, tan útiles para cuando queremos expresar nuestra opinión. Entonces se muestran los conectores más habituales, el tipo de función que introducen en el texto. Volvemos al ámbito de la literatura, secuencia quinta, volvemos a María Fernanda Heredia porque estábamos siguiéndola como autora y se presenta el capítulo 1 de la novela Patas Arriba. Está inserto todo el capítulo 1 completo y luego vienen las actividades, las consignas de lectura, donde trabajamos otra vez con las malas palabras que aparecen en la introducción, con los matices de las diferentes palabras para designar un mismo referente, y aparecen los apodos, cosa muy interesante porque nosotros estamos trabajando con la mala palabra y el apodo es usado muchísimas veces como recurso para el bullying, pero no siempre. Entonces son malos los apodos, vamos a contestarnos con la misma tesis que veníamos trabajando, depende de la intención. Reflexión sobre el lenguaje, aprovechamos un fragmento que incluye la novela en que hay un personaje enuncia un discurso con terribles fallas de coherencia y cohesión, a tal punto que otro personaje le quita el micrófono. Entonces nosotros revisamos este texto, qué es lo que está fallando, cómo lo podemos mejorar para que la próxima vez que el personaje hable no le quiten el micrófono. Último trayecto, palabra de autor, entrevista a María Fernanda Heredia, donde ella cuenta cómo se inició en la lectura y en la escritura, que fue durante una hepatitis en la que tuvo que aburrirse bastante tiempo en casa, y cómo empezó a escribir un diario en el que al principio era muy aburrido, hasta que ella se dio cuenta que podía exagerar sus propias características y las cosas que le pasaban, y se volvió un personaje literario inolvidable, ella misma, una versión ficcional de María Fernanda. La consigna de escritura creativa es que ellos inventen la versión extrema ficcional de sí mismos, o sea, un alter ego, se les da ejemplo y se les recomienda que lo hagan inolvidable porque es nada más y nada menos que su otro yo. Bien, muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan. Estamos en Facebook, Lengua Viva Letra Inquieta, y por allí, por mensaje privado,